tal? ¿Cómo estáis? Por fin ha llegado el día, por fin vamos a comenzar con las primeras nociones de JavaScript. Este va a ser un viaje largo y espero que apasionante. Hasta ahora hemos hecho HTML, CSS, con JavaScript. Hay un momento en el que retomamos todo eso, así que cuanto más aprendáis de lo primero, de HTML, CSS, mejor y más fácil se nos será JavaScript. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, como siempre, comenzamos configurando nuestro entorno de trabajo. Nos abrimos una carpeta, la arrastramos a Visual Studio Code y a partir de ahí abrimos los archivos y esta vez abriremos otro, HTML, CSS y JavaScript. Nueva carpeta. Vamos a llamarle a esto JavaScript 1 y lo arrastro. En JavaScript 1 abrimos tres archivos, típicamente le llamamos index.html, está el .css y no sé, el JavaScript le vamos a llamar, no sé, app.js. JS es la extensión de JavaScript, aquí vemos ya el famoso logo JS y nada, para configurar todo esto, pues nada, utilizamos la abreviación emmet, el signo de exclamación, tabulador, aquí nos aparece el código, JavaScript 1, este es el título de la página, vamos a poner, esto es JavaScript, por fin. Grabamos y lo vamos a abrir. Botón derecho con Live Server. Esto es JavaScript por fin. Muy bien. Bueno, no tenemos los archivos. Los tres archivos no los tenemos linkados. Vosotros sabéis cómo se linkaba el HTML con CSS. Y ahora os enseñaré cómo linkar el archivo de JavaScript. El CSS. Link, y aquí tenéis CSS, y muy inteligentemente nos encuentra el archivo de CSS que hay que linkar. Así que ahora los dos están linkados. Muy bien, y el archivo de JavaScript, ¿cómo lo linkamos al HTML para que estén los tres conectados y juntos? Pues tenemos que añadir, de momento vamos a añadir justo encima del cierre de etiqueta body, vamos a añadir uno que se llama script y le damos a script .src. Y este no es tan inteligente, no nos ha encontrado qué archivo linkar, pero nosotros se lo ponemos app.js. Así que ya lo tenemos. Ya los tenemos los tres linkados. Así que aquí podríamos escribir HTML. En toda esta parte del body podríamos escribir HTML, los elementos que escribiéramos los podríamos acceder aquí en CSS y darle diferentes estilos, posicionamientos y todo esto. Y desde este archivo podemos comenzar a escribir JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer, el primer comando que vamos instrucción que vamos a utilizar es una que vais a utilizar el resto de vuestra vida de JavaScript, es importantísimo y se llama console.log y vamos a escribir hola mundo, que es una tradición en todos los cursos de programación del mundo. Pues lo primero que haces es escribir hola mundo. Muy bien, control S para grabar. Entonces, veis que no aparece en ningún lado. ¿Cómo puede ser que no aparezca en ningún lado? Aquí no ha aparecido en ningún lado. Pues este console.log lo que dice es que imprimas hola mundo en la consola. Si os ponéis en el inspector, inspeccionar, hasta ahora hemos utilizado esta pestaña que se llamaba Elements. En Elements tenías, por una parte tenías el HTML, tenías la estructura de HTML,
Y por otro lado teníais el CSS que se aplicaba al HTML aquí, en Styles, ¿no? Esto es lo que habíamos utilizado hasta ahora cuando inspeccionábamos los elementos. Pues bien, ahora nos vamos a la consola. Y en la consola veis el mensaje, hola mundo. Así que esto es lo primero que hemos hecho en JavaScript. No aparece en ninguna parte, pero nosotros cuando tengamos variables o que queramos saber el valor de una variable en un momento dado, utilizaremos el console log para imprimirla en la consola y ver cuál es el valor que tiene esa variable o lo que sea en la consola, ¿no? También veremos diferentes mensajes. eh, Muchas veces ves mensajes que hay que ignorar porque no son relevantes. Pero bueno, antes de meternos en el meollo de JavaScript, un repaso de que para qué lo queremos, ¿no? Hasta ahora hemos hecho HTML, CSS, ¿para qué queremos JavaScript? Pues JavaScript lo que hace es que le da la funcionalidad desde el punto de vista del frontend, JavaScript le da la funcionalidad al sitio web. El HTML lo que hace es que construye el robotito. El CSS le da estilo, hace que sea azul verdoso, bueno, le da estilo al robot. Y JavaScript lo que hace es que el robot se mueva, le añade dinamismo e interactividad con el usuario. Los sitios web están hechos para que nosotros hagamos acciones, rellenemos un formulario, hagamos un login, hagamos un sign up, hagamos diferentes cosas en el sitio web y eso lo permite JavaScript. Sin JavaScript, pues nos encontraríamos ante un sitio web que sería estático, en el que solo veríamos información, imágenes, pero no podríamos interactuar con el sitio web. Nosotros, cuando le damos console log aquí, en la pantalla, en el navegador no vemos nada, lo vemos en la consola. Y esto nos va a servir para detectar errores, nos va a servir para ver cuál es el valor de nuestras variables en un punto dado del programa. Entonces, como veis aquí, en console log hemos puesto dentro de console log una cadena de texto. Esto se llama string en inglés. Y esto es el output que tenemos aquí en el navegador, ¿no? En la consola del navegador. Normalmente utilizaremos console log para ver qué valor tiene una variable. O combinación de texto y variable, ¿no? Todo esto ya lo iremos viendo. Normalmente JavaScript se cierra con un punto y coma todas las instrucciones. ¿Cómo podemos hacer para que aparezca algo en pantalla directamente de JavaScript y no del HTML? Pues podemos poner otra instrucción que se llama alert. ¿Veis? Aparece un cuadro aquí. Hola, ¿cómo estáis? Y lo aceptáis, ¿no? Cada vez que grabéis, pues va a aparecer. Esto es un método como console log, lo que pasa es que a los programadores no les suele gustar porque rápidamente esto empieza a interactuar empieza a interrumpir el ritmo de programación ¿no? Y como que nos molesta, ¿no? Pero bueno, si imaginaos que dentro del programa hay que preguntar algo así rápidamente hay que preguntar algo al usuario, ¿no? Pues con el alert lo podéis conseguir. Pues ya habiendo hecho el console log, nosotros lo que vayamos haciendo lo vamos a ir comentando. Para comentar en JavaScript hay que dar dos forward slashes, ¿vale? Entonces esto ya se vuelve verde y esto lo que significa es que ya no lo va a ejecutar. ¿Veis que desaparece? Ya no ejecuta hola mundo, pero lo tenemos aquí para que vayáis viendo las notas que vamos haciendo. De lo siguiente que vamos a hablar es de las palabras reservadas, ¿no? Los keywords, ¿no? Keywords. Hay tres en JavaScript: var, let y const. Básicamente vamos a utilizar let y const. Var es la manera, lo veréis en código cuando reviséis códigos antiguos, así que si comenzáis a trabajar en una empresa y veis código de hace un año, un par de años, no es tan antiguo, pero
de hace un par de años, pues veréis la variable var. Ya entraremos en detalle, pero es distinto declarar una variable con var que con let. Vamos a ver lo que significa cada una de estas cosas para, para que nos quede claro. Vamos a comenzar con const. Suponed que const name es igual a José. Muy bien. Lo que acabamos de hacer ahora es declarar una variable que se llama name o nombre. Vamos a hacerlo en castellano, ¿no? Okay. Nombre. Const nombre es igual a José. Entonces, lo que hemos hecho es que en la variable nombre hemos guardado un valor, que es José. Muy bien. Si nosotros hacemos console log de la variable, nos va a aparecer José en la consola. ¿Veis? José. Que es el valor que tiene la variable en este momento. Ahora no podríamos cambiarle el nombre, porque el nombre está declarado con la palabra reservada const. Si en cambio, por ejemplo, hubiéramos declarado let apellido es igual a Sánchez, ¿qué pasa si hacemos un console log del apellido? Que aparece Sánchez. Pero si yo ahora mismo le reasigno el valor apellido a Martínez, la variable apellido lo que pasa es que ha guardado el nombre Martínez y ha sobrescrito el de Sánchez. Así que aparece Martínez. Esto con cons no... Bueno, nos daría un error porque cons lo declaramos con cons cuando sabemos que ese valor no va a cambiar a lo largo del programa o lo que sea, ¿no? Si ahora nombre es igual a Juan, pues nos va a dar un error. On code type error assignment to constant variable. Assignment to constant variable. Este es el problema. Hemos asignado Juan a una variable constante que por lo tanto no podía cambiar. Bien, así que esto de aquí, const y let son, a ver, lo voy a comentar. Para comentar una sola línea con dos barras de estas oblicuas, ya lo colocamos. Cuando es un bloque de texto, lo que tenemos que hacer es todo el bloque de instrucciones, perdón, todo el bloque lo subrayamos y hacemos Alt mayúscula A. Y lo desbloqueamos. Y así lo comentamos, lo descomentamos, ¿no? Alt mayúsculas A en Windows. Así que ahora ya, si damos consola apellido, pues dará otro error porque como todo esto ya no es código, porque ya es solo comentarios, ya no lo está ejecutando. Con lo cual, cuando intentamos hacer el console log de una variable que no tiene asignado nada, pues nos da un error. Apellido is not defined. Apellido no está definido. Muy bien. Hemos hecho console log y hemos hablado de var, let y const. Nos falta var. Var se utiliza como let, pero vosotros no lo utilicéis porque esto se utiliza en código antiguo y ahora mismo es mejor no utilizarla. Tiene unas características diferentes que ya veremos y que la tenéis que comprender porque, como digo, en código antiguo lo vais a ver y tenéis que comprender cuál es la función de var, pero ya con las nuevas versiones de JavaScript var ya se dejó de utilizar y vamos a utilizar solo let y const. ¿Veis aquí a Drake? Drake dice que var no. Y en cambio let y const, sí, le gusta, le mola. ¿Vale? Bien, los datos, tipos de datos. Como veis aquí, hemos utilizado string, las cadenas de texto, ¿no? José, Sánchez, Martínez, son cadenas de texto. Pero podemos guardar datos de otro tipo, ¿no? Los dos tipos de datos más comunes y que vamos a ver son los números y el booleano. Los números, imaginaros, no sé, let número es igual a 3. Pues ahora hemos guardado
en la variable número el número 3, ¿no? Número 3. ¿Veis aquí? 3. Como es un LED, lo podemos modificar en cualquier momento. Número es igual a 4. Y ahora, ¿veis que ahora cambia a 4? Muy bien. Otro tipo de asignación es el booleano. El booleano toma dos valores, falso o verdadero. Y es importante a la hora de programar. Veréis que tiene muchas aplicaciones. Hay muchas situaciones en las que necesitamos saber si un elemento existe o no existe, o si lo que sea, ¿no? Si es verdadero o falso. Let complete, completo, es igual a true. Esto lo que nos diría es que la variable completo, o sea, que el proceso se ha completado, ¿no? Entonces, si hacemos un console log de completo, pues nos diría true, porque le hemos asignado este valor. Si lo cambiamos a falso, ¿no? Veis que la segunda vez que reasignamos ya no ponemos let, sino que directamente ponemos el nombre de la variable. Pues ahora ya tiene el estado de falso, esta variable. Así que nada, aquí tenemos números y booleanos. Lo comentamos. Porque si no lo comentamos, luego empieza a haber efectos indeseados en los resultados, porque hay cosas que están activas y tal. Mejor comentarlo todo. Y entonces os lo dejaré para que, por si alguien quiere revisarlo después, pues lo dejaré en las notas. Vamos a ver esto. Imaginemos que let word es igual a alphabet. ¿Vale? Let word es igual a alphabet. Y let alphabet es igual a word. Muy bien, la pregunta que yo os hago es, si yo hago console log alphabet, ¿qué va a salir? ¿Qué vamos a tener en la consola? ¿Alphabet o word? La respuesta correcta es word, porque estos son dos variables diferentes. Esto era para ver si caíais, ¿eh? Estos son dos variables diferentes. Word tiene almacenado la cadena de texto alphabet, y alphabet tiene almacenado otra cadena de texto, otro string, que es word. El hecho de que esto sea igual a esto y esto es igual a esto es solo para despistar. Nosotros nos tenemos que fijar en que alphabet tiene asignado el string word. Entonces, si grabamos, aparecerá que el console log será word. ¿Veis? Word. A ver, ¿qué más? Otra para liar, a ver si lo habéis pillado bien. Let i igual a 5. Let x igual a y. La pregunta es, ¿cuánto vale x? Haced una pausa y pensadlo un momentito. Si igual a 5, le hemos almacenado el número 5 a la variable y. Y ahora decimos que x es igual a y. Lo que estamos diciendo es que x será igual a 5. Control S para guardar. Y vemos que efectivamente 5. Vamos a ver esto. Comparar variables. ¿Qué significa? Supongamos... Vamos a ver, esto lo vamos a comentar. Supongamos un número. 2. Así que ahora num1 vale 2. Pero vamos a ver num2 y le vamos a asignar 2, pero entre comillas. Con lo cual, esto es lo mismo que esto, hasta cierto punto. Es lo mismo, pero esto el ordenador lo va a tratar, o JavaScript lo va a tratar como una cadena de texto, como string, y esto como un número, como un integer, ¿no? Un número. Un número. El tema es, si nosotros, y ahora veréis en cómo juegan los booleanos en todo esto, si nosotros comparamos, o sea, console log para ver el resultado,
num1 con num2 y para comparar ponemos dos iguales. ¿Qué va a salir? Pues va a salir que son iguales. True. ¿Veis? Lo que nos está diciendo es que esto es verdad, que num1 es igual a num2. Pero hay otro símbolo, ¿veis aquí? ¿Veis aquí? Dos iguales compara solo el valor de algo. Y tres iguales compara el valor de la variable y el tipo de dato que es. Entonces, si le ponemos otro igual, ahora lo que nos va a comparar no es que 2 sea igual a 2, sino que además el tipo de este 2 sea igual al mismo tipo que este 2. Y eso es falso, porque el tipo de esto es un número y el tipo de esto es una cadena de valor. No sé si se entiende bien. Entonces, al grabar, me aparecerá que es falso. Esto quiere decir que es estrictamente igual. O sea que num1 es estrictamente igual a num2, que tienen el mismo tipo. Y esto es muy importante a la hora de programar, hacer esta pequeña diferenciación que ahora mismo a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es muy importante a la hora de programar en JavaScript. ¿Qué más cosas podemos hacer? Una variable la podemos sumar a ella misma o le podemos restar una cantidad de ella misma, etc. Y esto ya es más jugar con los números, ¿no? Por ejemplo, bueno, hemos dicho que iríamos comentando todo. Vamos a ver, vamos a imaginar que let x igual a 5. Muy bien. Y ahora, x es igual a x más 5. ¿Cuál sería el valor de x? Pues claramente sería 10, ¿no? Almacenamos 5 en x y luego reasignamos, o sea, actualizamos esta variable diciendo que x es ahora el valor que tenía x, que era 5, más 5. Así que el resultado será 10. 10. 10. Aquí. ¿Vale? Podemos hacer un console log que combine una cadena de texto como el hola mundo que hemos puesto con la variable. Así que podemos hacerlo esto. Podemos hacer el valor de x es, y le damos una coma y le ponemos la variable. El valor de x es 10. Esto lo utilizamos muchas veces porque en la consola pues ponemos muchas variables y queremos saber el valor de cada una a qué corresponde. Entonces, para identificarlo, pues hacemos esto normalmente. Imaginémonos ahora que volvemos a actualizar la variable. Y ahora x vale x menos 3. ¿Cuál sería el valor ahora mismo de x? Pues sería 7, ¿no? Control S. 7. El valor de x es 7. La misma variable se va actualizando y como veis hemos utilizado let. Si hubiéramos utilizado cons no nos hubieran permitido volver a actualizar el valor de la misma variable. Muy bien, vamos pasando por estos conceptos rápidos porque en principio es bastante sencillo y bueno. Sí. A ver, esto es lo que hemos hablado, actualizar variables. Lo hemos hecho con más y con menos. Podríamos utilizarlo, ya que estamos, vamos a utilizarlo con la multiplicación y con la división, que es exactamente lo mismo. A ver, vamos a aprovechar, vamos a desbloquear esto. Y valía 7, ¿no? Pues ahora vamos a ver x es igual a x por. El por aquí es un asterisco. Es el operador por de multiplicar. Y vamos a multiplicarlo por 10. Vale, entonces ahora el valor de x será 5 más 5, 10, menos 3, 7, por 10, 70. Pues 70. Grabamos, el valor de x es 70.
Y para acabar, pues vamos a ver x es igual a x dividido, vamos a dar entre 2, 70 entre 2, 35. Después hay otro operador que también se utiliza a veces, que es el resto de la división. Cuando dividimos un número entre otro, lo que hace es que divide el número entero y lo que sería el decimal lo deja como el cociente, nunca sé cómo se llama eso. Cociente, el, bueno, el resto se llama. Por ejemplo, ahora tenemos 35, pues supongamos x, vamos a hacerlo entre 2. Entre 2 sería 35 entre 2 sería como 34 entre 2, 17 y quedaría un resto de 1. Así que nos debería dar 1. Efectivamente, el valor de x es 1. Si lo hacemos entre 3, serían 35 entre 3, 3 por 11, 3 por 11 son 33 y quedaría un resto de 2. Perfecto. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? Pues todo esto son operadores que se pueden utilizar. La concatenación. ¿Esto qué significa? Esto no es nada más que lo mismo que antes, pero de una manera más rápida, más simplificada, escribir las cosas de una manera más simplificada. Y es muy útil en programación. Vamos a suponer que el x vale 1 y ahora vamos a escribir esto. X más igual a 3. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto es exactamente lo mismo que escribir x es igual a x más 3. Es lo mismo. Pero se escribe más corto. Entonces el valor de esto debería ser 4. 4. Podemos hacerlo así. X es igual a... Por ejemplo, x más. Otra cosa. X más. Esto es una abreviación para... Aquí voy a poner... Mira, aquí voy a poner a qué equivale. Esto equivale a x es igual a x más 3. Así en comentario para que no se ejecute. Y esto es lo mismo que x es igual a x más 1. Se incrementa en 1. ¿Vale? Entonces, ahora el valor vale 5. El valor vale 5. 1 más 3, 4, más 1, 5. El decremento funciona exactamente igual. Esto es lo mismo que x es igual a x menos 1. Ahora es 4 y ya está. Bueno, podemos seguir haciendo cosas así, ¿no? X menos igual 2. Pues esto sería equivalente a x es igual a x menos 2. Como era 4, pues ahora será 2. ¿Ves? 2. Muy bien, vamos a un problemita. A ver, supongamos, declaramos una variable que se llama vehículos 40. 40 vehículos. Supongamos que es una flota de, no sé, de la policía local. Ahora se dan de baja, vehículos baja, 10. 10 vehículos que se dan de baja. Y lo sustituyen por vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos. 15. Bueno, ahora, los vehículos de baja vamos a darlos de baja del conteo total de vehículos. Tenemos 40 vehículos, damos de baja 10, vamos a quedarnos con 30 vehículos. Tenemos que actualizar la variable vehículos con los que se han dado de baja. Entonces, tenemos que hacer vehículos menos igual vehículos baja. Muy bien. ¿Qué más? Pues tenemos que dar de alta a los eléctricos. Vehículos más igual vehículo eléctricos. Muy bien. Entonces, si hacemos el console log
y tenemos la policía tiene... Ahora vamos a escribir la variable, vehículos, y aquí eléctrico, no, vehículos en total. Pues cuando grabemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que si todo, lo hemos hecho todo bien, había 40 vehículos, hemos dado de baja 10, ahora hay 30, hemos dado de alta 15, pues debería haber 45. Y efectivamente, la policía tiene 45 vehículos, no, porque tendríamos que haber escrito vehículos. Ahí, ahí he fallado yo. Ahora sí, la policía tiene 45 vehículos en total. A que ponga vehículos, esto es la variable, el número de vehículos, es la variable, el valor de la variable. Pero yo tenía que añadir en la cadena de textos la palabra vehículos. Bien, un último comentario sobre esto, que os habrá llamado la atención si sois nuevos en JavaScript, es cómo he nombrado las variables. Podría haber puesto v o vi o algo más corto, pero cuando el código se hace muy largo, las variables tienen que ser lo más descriptivas posibles, incluso aunque sean un poco largas. Pero es muy importante que las variables sean descriptivas para que si cualquier otra persona, otro programador, ve tu código, pues que lo pueda entender fácilmente. Entonces es una muy buena práctica el hacer nombres lo más descriptivos posibles de las variables. Y lo segundo que quería comentar es esto. Empieza por minúscula y aquí mayúscula. Esto se llama camel case y es una convención en JavaScript para nombrar variables, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de acostumbrarse a hacerlo así. Bueno, y llegamos a los arreglos. Aquí he puesto lista o colección de datos, así de simple. Un arreglo, array en inglés, lo veréis, lo he mirado en MDN y la traducción que me ha dado es arreglos. Yo siempre lo he llamado arrays. Pues es eso, una colección de datos. Os voy a introducir a un array. Lista compra. Es la lista de la compra. Y entonces el array tiene la siguiente sintaxis. Tiene unos, ¿cómo se llama esto? Unos brackets, square brackets, unos corchetes, ¿no? Entonces, aquí ponemos elementos, una lista de elementos. ¿Qué tenemos en la lista de la compra? Pues pan. ¿Qué más? Fruta. Pescado. Leche. Esta es la lista de la compra. Bueno, pues vamos a hacer un log, console log, lista compra. A ver qué sale. Como es una variable, sin comillas. Las variables sin comillas. Las cadenas de texto con comillas. ¿De acuerdo? Pues esto es esto es un array, un arreglo. Veis que tiene 4 elementos: pan, fruta, pescado y leche. Y vais a ver una cosa muy curiosa y que es importante verlo cada vez y tenerlo en cuenta. Nuestro instinto sería decir, si los tenemos que enumerar, sería el pan 1, la fruta 2, el pescado 3, la leche 4. Pero en JavaScript no es así. En JavaScript el primer elemento tiene el índice 0. El índice 0 es el pan, el 1 la fruta, 2 pescado, 3 leche. Y veis que length es 4, porque hay 4 elementos. ¿Vale? Entonces, es muy importante el tema de los índices para acceder al elemento que queremos. Estas son cadenas de texto, son strings, pero también podemos tener cantidades, ¿no? Cantidades y también los corchetes, pues cualquier cantidad, ¿no? 3, 5, 8, 14, 13, perdón. Estos son cantidades. Bueno, pues lo mismo. Cantidades. Aquí tenéis cantidades, 4 cantidades y lo mismo. El índice 0 es el 3, 1, 5, 2, 8, 3, 13. ¿De acuerdo? Así que siempre tened en cuenta que comienzan por 0. Otro tipo primitivo
Porque aquí os acordáis que datos primitivos, strings, numbers o booleans. Y esto es lo que estamos haciendo. Al final, un arreglo no es más que un tipo, una estructura de dato compuesta de los datos primitivos. Aunque también cada uno de ellos puede ser a su vez pues otro array o otra estructura. Por ejemplo, vamos a ver, que me he liado ahí. Puede ser booleano, ¿no? Imaginados registro entradas. Imaginaos un trabajador que ficha, ¿no? Entonces la máquina que ficha, pues cada día que ficha evalúa como true y cada día que no ficha como false, ¿no? Entonces tiene un registro del mes que es así, ¿no? True, true, false, porque era sábado, true, o era domingo, lo que sea, ¿no? True, los días que trabajo. Muy bien, pues nada, registro de entradas. Aquí lo tenéis, ¿no? Un arreglo con el registro de entradas. ¿Vale? Entonces estos son arrays que tienen como componentes datos primitivos, lo que se llaman datos primitivos, ¿no? Strings, números, booleans, etcétera, ¿no? Pero supongamos que podemos tener, por ejemplo, listas dentro de listas, ¿no? Por ejemplo, no sé, let lista compra 2. A lo mejor tenemos pan, pero luego dentro de fruta, pues a lo mejor podemos tener una lista con dos tipos de fruta diferente. No sé, manzana y pera. Y aquí, pues, seguir con el pescado. Y en vez de leche, pues tener lácteos, ¿no? Entonces tener otra lácteos, ¿no? Y podemos complicar, pues leche y yogur. Bien, entonces, si hacemos un console log de lista compra 2, a ver que aquí tenemos un error. Así, aquí he puesto un punto en vez de una coma. Pues mirad, la lista compra 2 se compone de un elemento, de un string, en el índice 0, un string. En el índice 1 tenemos a su vez otro arreglo, que es manzana y pera. En el índice 2, pescado solo. Y en el índice 3, los lácteos, leche y yogur. Y así lo podíamos complicar tanto como necesitemos, ¿no? En principio, la estructura de datos debería ser lo más sencilla posible, pero bueno, puede haber casos en los que haya una complejidad y entonces si existe esa complejidad, pues mejor hacerlo. ¿De acuerdo? Así que podemos anidar arreglos dentro de arreglos. Muy bien, ya tenemos los arreglos. Muy brevemente vamos a pasar a los objetos. Muy brevemente volveremos aquí muchas veces porque no hay nada más importante en JavaScript que los objetos, ¿no? Este último ejemplo, lista compra 2, se ha quedado un poco cojo, ¿no? Porque lo suyo hubiera sido pan y luego este arreglo de aquí, pues que hubiera dado la información de que esto se trata de fruta y esto que se trata de lácteos. Entonces vamos a crear un objeto que tenga toda la información. Entonces el objeto se forma con unas llaves, así. Entonces aquí lo que necesitamos son, vamos a ver la presentación, la clave del objeto es que guarda una lista de pares ordenados, key y value, ¿vale? El key y el value, y el valor. ¿Cómo va esto? Pues pares ordenados. Por ejemplo, en el caso anterior, pues sería, no sé, panadería, 2 puntos, y aquí vamos a poner, podríamos poner un dato primitivo o directamente podríamos poner un array, ¿no? La panadería puede componerse de bollería y de pan, por ejemplo. Fruta. Pues otro array que sea manzana, pera. Pescado. Pues mira, este vamos a poner un dato primitivo. Simplemente
le vamos a poner un solo pescado, no sé, lubina. Y lácteos le podemos poner leche y yogur. Muy bien, vamos a ver cómo aparece esto aquí. Pues veis aquí el objeto. El objeto tiene las llaves y si lo expandimos tenemos la primera llave, el primer key es fruta. Ah, no, tenemos... perdón. A ver. Sí, panadería. La ha puesto en desorden, pero es así. La ha puesto por orden alfabético. Panadería tiene dos elementos. Es un array, en el índice 0 la bollería y el pan. Lácteos, fruta, etc. Muy bien. Y hasta aquí el vídeo. Hemos comenzado con los fundamentos de JavaScript. Nos queda bastante. Voy a intentar hacer lo mínimo de fundamentos y para empezar a conseguir que las tres tecnologías comiencen a converger. HTML, CSS y JavaScript. Que podamos comenzar a hacer proyectitos en el que veamos las tres tecnologías en acción conjuntamente. Pero antes de que eso pase, necesitamos ir y revisar los fundamentos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Espero que os divierta. Pero mi objetivo es cuanto antes comenzar a manipular el índice de HTML con JavaScript. Y veréis que saldrán unos proyectos muy divertidos y que así de esa manera visual aprenderemos mucho mejor.